Eso significa la palabra salmos. Dice aquí, bendito Jesús. ¿En qué época se escribieron los salmos? Los salmos fueron escritos en hebreo durante el periodo de tiempo del 1450 antes de Cristo y 300 antes de Cristo, en la época de los macabeos. Aproximadamente a partir de la época de los reyes de Israel. El libro de los Salmos fue usado por los judíos como himnario en el culto a Dios. Amén. Ven que aquí se usaba como himnario, porque también significa himno. Amén. Como himnario en el culto a Dios, el cual llamaban Sefer Teyim, libro de canto. Amén. También significa libro de canto. Entonces, fue un promedio como de 1150 años. En ese promedio escribieron los salmos. Que no, aquí lo vemos muy lindo y muy fácil en la Biblia hoy en día, pero se tomaron 1000 y pico de años en escribirse. Amén. Por grandes hombres de Dios, inspirados por Dios. Amén. En el Nuevo Testamento se le menciona en varias ocasiones como el Biblos Salmorum. Biblos Salmorum. Amén. Gloria a Jesús. En esa época de tiempo fueron escritos los salmos. En el 1450. Amén. Antes de Cristo y 300 antes de Cristo. Que casi viniendo Cristo fue que lo terminaron de escribir. 300 años antes de venir. Amén, nuestro maestro. Bendito Jesús. ¿Quién escribió los salmos? Vamos a ver quién escribió los salmos. Se cree que los salmos incluidos en la Biblia fueron principalmente, se creen que los salmos incluidos en la Biblia fueron principalmente de la autoría del rey David, gran gobernante de Israel, que según las escrituras tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Incluso ahora muchas veces nos dicen los salmos de David, pero como no estudiamos, no sabemos si en verdad son de David todos. Sin embargo, no es así. La mayoría sí son de David, pero mayoría tampoco es de David. Amén. Entonces, eso es bueno saberlo, porque el rey David, el cual era un rey, un hombre ungido de Dios, un hombre, creo que el único que menciona la Biblia, que tenía el corazón conforme al de Dios. Amén. Sus luchas, sus dificultades, pero siempre alababa a su Dios, siempre se arrepentía y siempre estaba llevando la ley de Dios. Amén. Este era un hombre conforme al corazón de Dios. Este era el rey David. Amén. Entonces, la mayoría de los salmos sí lo escribió él, pero no son todos de él. Dice aquí. También hay diversos salmos cuya autoría le ha sido atribuidas a Moisés. Amén. Moisés, el de las aguas, el del mar. Amén. Ese patriarca Moisés. También Moisés escribió varios salmos. Eso yo no lo sabía, por eso es bueno estudiar. Amén. La palabra de Dios. Dice a Moisés, al rey Salomón, o sea, al hijo de David. El hijo de David también escribió salmos, que era el rey Salomón. Y dice a Zafat, a Ecán, Hermán, Edutún y los hijos de Coré. Estos personajes no le conocemos mucho, pero están ahí. Tenemos que buscarlo más luego a ver quiénes eran, porque en verdad no lo conocemos y yo como he trabajado estos días, no he tenido mucho tiempo pero ya luego, como vamos a seguir estudiando los salmos, ya lo buscaré. Amén. Gloria a Jesús. Pero sí conocemos a los hijos de Coré, conocemos al rey David, conocemos a Salomón, conocemos a Moisés y así sucesivamente. Amén. Estos personajes escribieron los salmos. Dice aquí. Sin embargo, existen 49 salmos
cuya autoría se desconoce. Aparte de todos esos hombres que escribieron los salmos, hay 49 salmos, casi 50, que no se sabe quién lo escribió. No se desconoce su autoría. Amén. Entonces, eso también tenemos que saberlo. Bendecimos el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Santo eres Dios. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el primer Salmos, el Salmo 1. Amén. Bendito Jesús. Vamos a escudriñar a ver lo que nos quiere decir el Salmo 1 y que no enseña el Salmo 1. Amén. Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 1 y así lo van estudiando y leyendo conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 1. El Salmo 1 se define dos caminos. Define el del justo y el de los pecadores. Amén. Es lo primero que tenemos que saber. Dice la Biblia que solo hay dos caminos. Está el camino del bien o el camino del mal. No hay tres caminos, no hay cuatro, hay dos caminos. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Amén. Dice la Biblia, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, o somos de Dios o no somos. Entonces, de esto se trata el Salmo 1. Me está diciendo, da igual para el hombre que sea, para el ser humano que sea, solo hay dos caminos. Le guste el hombre o no le guste. Amén. Entonces aquí me dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Bendito Jesús, el justo y los pecadores. De eso se trata este salmo. ¿Y qué significa la palabra bienaventuranza o bienaventurado? Amén. Aquí en la Biblia nos lo traducieron bienaventurado, pero en realidad significa, en hebreo o griego, significa feliz o dichoso. Amén. O sea, extremadamente dichoso y feliz es el varón que no anduvo en consejo de mal. Amén. Entonces nosotros somos dichosos y felices y lo vemos a diario, que cuando nos apartamos un poquito de Dios somos infelices, aunque superficialmente creamos que somos felices. En nuestro interior sabemos que somos infelices porque lo único que llena el corazón del hombre plenamente es la palabra de Dios. Amén. Entonces somos muy bienaventurados. O sea, o muy dichosos, o muy feliz. Amén. Pero también tenemos que tener algo en este versículo 1 muy en cuenta. Amén. Y es que mire cómo comienza. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Quizá muchos de nosotros, antes de Jesús, éramos así, pero ahora como somos lavados con la sangre de Jesús, que solo Jesús puede hacer esto con su sangre, lavarnos, de manera de que ya no pertenezcamos a estos hombres que menciona este salmo. Pero miren bien, miren cómo comienza, para que tengamos los ojos bien abiertos, cómo comienza un hombre que no quiere a Dios. Miren cómo comienza un hombre que no quiere a Dios. Poco a poco, miren, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no podemos andar en consejo de malos. Amén. Somos cristianos, tenemos que ser cristianos. No podemos andar en consejo de malos. Amén. Dice, ni en camino de pecadores. No podemos andar en camino de pecadores. O sea, no podemos escuchar los consejos de los malos, porque sabemos de más que no nos van a hacer bien, que al contrario, nos van a hacer mal. Más bien, nosotros tenemos que traer a los pecadores a los pies de Jesús, no ellos a nosotros. Dice, que no anduvo en consejo de malos, no podemos aceptar los consejos de malos. Amén. Dice, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Nosotros sabemos de más
que Dios es santo y que Dios dice, el que no es conmigo, contra mí es. Amén. Y que Dios dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo eso lo dice la palabra. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que no tenemos que escuchar los consejos de lo malo, tampoco tenemos que andar en sus caminos. Amén. Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios somos apartados para Dios. No tenemos que hacer nada en camino de pecadores, pero es nada. Si yo me siento ser, o eres o no eres, si yo me siento ser cristiana y si que me quiero salvar y a mí me invitan a una discoteca, lo primero que yo tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque no, porque yo le sirvo a un Dios que es celoso y esos lugares ya no son para mí. Amén. Tenemos que tener bien claro lo que somos. Y no solo una discoteca, hay muchos lugares o hay muchas reuniones que sabemos que ahí no está Dios. Por lo cual tenemos que rechazar esas ofertas porque no vamos a estar agradando a Dios, más bien vamos a estar en peligro nosotros. De que esos malos que ya no están aconsejando al mal, estemos andando en su camino con ellos de pecadores. Amén. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Van a ser felices y dichosos los que no andan haciendo estas cosas. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Vamos a ver. Bendito Jesús. Escarnecedor tiene el significado de que se burla de una manera cruel. Amén. Eso es un escarnecedor. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando usted agarra y escucha el consejo del malo, y luego anda en su camino de los malos. Entonces luego usted se va a convertir en ¿qué? Un escarnecedor. Usted se va a convertir en un burlador, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Amén. En lo que están convertidos tantas personas en este mundo, en escarnecedores, en burladores. Amén. Se burlan de la palabra, se burlan de lo bueno, dice, y se burlan de todo, se burlan de Dios, de la ley de Dios. Y eso tendrán su fin. Amén. Entonces, para evitar sentarnos en esa silla con ellos, porque ya cuando usted se sienta en la silla es que ya es como uno de ellos. Amén. Para evitar esto, pues no podemos ni escuchar su consejo ni andar con ellos. Seamos apartados para Dios. Esto es lo que me quiere dejar dicho a mí personalmente este salmo. Amén. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre de Dios. Entonces, para ser dichoso y feliz, tenemos que alejarnos de todo esto. Vamos a estudiar el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Y qué significa la palabra ley? Porque está la ley de la tierra, está la ley de Jehová que está mencionando aquí, la ley de Jehová. Vamos a ver qué significa la ley de Jehová. Amén. Gloria a Jesús. La ley se le llama a los 5 primeros libros de la Biblia. También se conoce como la Torá, la ley del Taná hebreo. Amén. A eso se está refiriendo el versículo 2, el salmita, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley, en la palabra de Dios. Amén. Aquí es que tenemos nosotros que deleitarnos en la ley de Jehová, que todo nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios, que todo lo que vayamos a hacer lo meditemos por la palabra, a ver si está bien o está mal, a ver si Dios le agrada o no le agrada. Lo consultemos con el Señor, que nuestra vida sea enteramente caminando rectamente delante de Dios y que nuestro deleite sea la palabra de Dios. Amén, como lo estamos haciendo ahora que estamos escudriñando su palabra. Así tenemos que hacerlo todo el día y todo el día y siempre en nuestra vida. Y hasta para hablar tenemos que saber cómo hablamos, a ver si hablamos bien por la palabra. Amén. No podemos estar diciendo grosería, ni hablando como los inconversos, ni mucho menos, ni como los impíos. Tenemos que tratar de parecernos a Jesús, pero para eso tenemos que estudiar la palabra y deleitarnos
en su ley, en su palabra. Amén. Pablo nos dice en su palabra, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Dice la palabra también, puesto los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Sí, los ojos en Jesús. Pero el único que se atribuyó eso, de decir eso, fue Pablo, pero Pablo sabía cómo andaba con Dios para decir eso. Pablo sabía quién era él en Dios. Amén. Y por eso le decía, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pues tenemos que imitar a Jesús. Amén. Bendito Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. Estos son los dichosos y los felices. Dice aquí el 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Amén. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué me está diciendo aquí? Que si nuestro deleite es la palabra de Dios, es servirle a Dios, caminar rectamente delante de Dios, ser diferente, apartados, santos, como nos dice la Biblia que tenemos que ser, sean santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Si somos así, entonces vamos a ser como un árbol plantado junto a una corriente de agua. Amén, vamos a dar fruto a tiempo, vamos a dar fruto, vamos a dar sombra, van a querer estar pegados de nosotros porque vamos a fructificar. Amén. Y las hojas no caen de un árbol frondoso, las hojas no caen. Amén. Entonces tenemos que ser así para que todo lo que emprendamos en el Señor y en nuestra vida fructifique. No podemos quedarnos siempre donde estamos, tenemos que aspirar a más. Amén. Para que beber, o sea, deleitándonos es nutriéndose. El árbol se nutre del agua, nosotros nos nutrimos de la palabra para poder fructificarnos. Amén. Mientras más, mejor. Y entonces dice aquí, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Y dice aquí, y todo lo que hace prosperará. Amén. Es una esperanza muy linda, muy beneficiosa para nuestra vida. Amén. Pero no obstante, cuando dice aquí todo lo que hace prosperará, quiere decir simplemente monetariamente, o que vamos a prosperar, vamos a tener casa, carro, coche, si nos deleitamos en la palabra de Dios. No, el Señor, cuando nos habla o nos advierte a nuestra vida, al Señor lo único que le interesa es nuestra salvación. Amén. Nuestra salvación, que nosotros cuando partamos de este mundo, que perseveramos hasta el fin, seamos salvos. Porque luego Él nos va a dar nuestra recompensa. Nuestra recompensa no es aquí en la tierra. Amén. Y si es aquí en la tierra, es una tierra nueva y un cielo nuevo, no en esta. Entonces, cuando habla de prosperar, es prosperar prosperar en Dios, que nos levantemos en Él, que seamos santos, que podamos alcanzar a otros, que seamos ministros, que bendito sea Jesús, que podamos dar de lo que tenemos. Amén. Que presentemos nuestro ministerio al servicio de Dios, nuestros dones, no que nos quedemos estancados. A eso se refiere esta prosperidad. A que si el Señor nos dice, ven a evangelizar aquí, evangelicemos. Ven a servir aquí, sirvamos. Amén. A eso se refiere esa prosperidad. Siempre casi todo lo leen, prosperará, sí, prosperará, pero no se está refiriendo al bienestar monetario, no. Aunque si nosotros andamos en la ley de Dios y le servimos a Dios, pues claro está, podemos ser prosperados, no está mal. También podemos ser prosperados monetariamente, pero no a esto se refiere este salmo. Se refiere a que prosperaremos en Él. Amén, en lo espiritual. Gloria a Jesús. Ese es el 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará.
y tenemos que procurar en el Señor. Nos dice el 4. No así los malos. Vuelve a mencionar aquí los malos. O sea, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Es una diferencia muy drástica. Amén. Nosotros somos dichosos y felices. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué es el tamo? ¿Qué significa la palabra tamo? Vamos a ver, amén. Que no podemos leer por leer, tenemos que saber lo que leemos. Santo de Jesús, aleluya. Perdón. Amén. ¿Qué es el tamo? Es, según la Biblia, el residuo del grano trillado y aventado, la cáscara del trigo. Se usa para expresar simbólicamente aquello que es fácilmente. Amén. Eso es el tamo. Es la cáscara del trigo. Es lo que cuando el trigo lo van a separar, van a recoger en el granero el trigo, pues separan el trigo de la cáscara y la cáscara la echan a un lado y la botan porque no sirve. Amén. Porque es paja, porque no tiene peso. Pues eso es el tamo. Y así son los que no llevan ni quieren llevar la palabra de Dios. Así son. Sus pensamientos vagan, su vida está en el aire, no saben para dónde van, de dónde vienen, no tienen un firmamento en su vida, porque no saben nada de ello, porque no quieren someterse a la palabra de Dios. Entonces, así mismo como esa paja, ese tamo, es llevada por el viento, así es llevado el hombre que no tiene a Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que procurar no ser de la parte de ellos, ser de la parte de los dichosos y felices. Amén. Porque es muy malo estar, pero no estar. O sea, los hombres que no les sirven a Dios, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, están ahí, pero no son ellos. Nosotros cuando anduvimos también así, ni nosotros no enterábamos de que andaban así porque estábamos perdidos. Amén. Entonces así es el hombre sin Dios, perdido. Entonces tenemos que procurar no ser como el tamo que arrebata el viento. Amén. Y dice aquí el 5. Por tanto, amén, perdonen, y el tamo sirve también para darle más fuego, para encender el fuego. Eso hace, da más fuego, porque como es paja, pues se enciende más pronto y para eso lo cogen para quemar. O sea, así van a ser también las personas que anden sin Dios, van a ser quemados en el fuego. No le va a quedar de otra, amén. Gloria a Jesús. Solo digo lo que aquí me dice la palabra, no me quiero decir las escrituras, amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No se, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué no se levantarán en el juicio? Porque no tendrán cara para levantarse. Porque aquí en el mundo físico tenemos los sentidos, no lo tenemos 100% aquí, en este mundo que vivimos, en esta tierra. No lo tenemos 100%, pero inmediatamente nosotros partamos de esta tierra, que pasemos a otro nivel espiritual, pues ya sí vamos a ver 100%, vamos a escuchar 100%, y ni siquiera vamos a tener que hablar. ¿Por qué? Porque con nuestras mentes vamos a saber lo que el otro está diciendo. Y no vamos a comunicar con nuestras mentes. Yo, porque he tenido varias experiencias con el Señor, lo sé que es así. Y así mismo va a ser lo malo, el día del juicio, como ya no van a estar en esta tierra, van a estar en otro nivel. Entonces ellos no van a tener cara, no se van a levantar, porque van a saber automáticamente, ellos van a saber que ellos están mal y que ellos estuvieron mal. Amén. Y ellos mismos se van a condenar, porque no van a tener cara de pararse.
Y por eso dice el 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Amén. Entonces tenemos que tratar de no pertenecer a los malos, sino a los dichosos y felices. Que no habla este Salmo 1. Amén. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amén. Porque no van a tener cara, como dicen, como decimos los dominicanos. Santo eres Jesús. Entonces, ya para terminar, dice el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Se escucha algo muy sencillo, este término de este salmo, pero no es tan sencillo. Amén. Si usted lo medita, aquí dice, Jehová conoce el camino de los justos. Por más que usted diga que usted es justo y no lo sea, usted a Jehová no lo va a engañar. Usted va a pertenecer a los malos. Aunque usted se haga pasar por bueno, aunque yo me haga pasar por dichosa y feliz, quien tiene la última palabra es el Señor. Entonces yo no hago nada con creerme santa y andar en pecado. O no hago nada con hacerme pasar por santa y andar, o sea, no. O soy impía o soy cristiana, una de dos. Amén. Porque aquí me dice el Salmo 6, el Salmo 1:6, que Jehová conoce el camino de los justos. O sea, yo no voy a engañar a Jehová. Si yo estoy andando por la ley de Dios en todos mis caminos, o trato de andar por ella a diario en todos mis caminos, el Señor lo conoce. Amén. El Señor lo conoce, el Señor escudriña los corazones, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dice aquí, mala senda de los malos perecerá. Mal camino de los malos va a perecer. Él perfectamente va a saber distinguir el trigo de la cizaña por nuestros frutos. Amén. Por eso este salmo nos dice que solo hay dos caminos y tenemos que meditar en esto si queremos pertenecer a los de los dichosos felices y felices o al de los malos, porque a mí usted me puede engañar y yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Entonces tenemos que velar por nuestra vida y por la vida de nuestros seres queridos y por la vida de toda la humanidad, porque la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la palabra de Dios y tratar de predicar este santo evangelio para que más almas vengan a los pies de Cristo y no pertenezcan a los malos, sino que pertenezcan al camino de los justos, para que no perezcan, que es lo único que le espera al hombre sin Dios, perecer. Amén. Me perdonan porque no estoy impuesta a dar estudio ni mucho menos, simplemente estoy estudiando la palabra con ustedes. Amén. Ya el Señor me ayudará a seguir dándolo y eso. Dios le bendiga mucho y hasta aquí mi oportunidad. Amén. Espero que hayan aprendido un poquito. Amén. Hermano Oliver con nosotros. Despido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a Marlenis porque nos ha traído esta enseñanza y de introducción de lo que es el estudio del libro de los Salmos. Y te digo, una excelente introducción. Me gustó, me sorprendí. Estuvo excelente. Y he dicho antes, se lo he dicho a ella, que me gustaría a mí dar unos comentarios en la grabación para luego continuar en otro desarrollo. Y una de las cosas que voy a seguir en la misma base, en la misma línea de ella, es que muchos también nos preguntaríamos por qué el Salmo es el Salmo 1. No sé si ya ustedes saben que el Salmo 1, en la cronología o en la forma de la numerología, no debería de ser ese. La que explicó, que ya la podemos llamar maestra, porque todo el que enseña, se dice en el concepto judío, todo aquel que le enseñe una vocal a otra persona se llama maestro. Aprendan eso. Entonces, lo que acaba de decir la maestra es algo súper importante. Y entre ellos dijo que los salmos no lo escribió todo David, porque nosotros leemos el Salmo 137, el Salmo 150, el Salmo 90 y decimos, vamos a leer el Salmo de David. Y una persona que estudia
te va a escuchar y va a decir, busquemos el Salmo 170. Esto fue David cuando David estaba en tal y tal. Ahora usted va a aprender a saber dividir. Y ya desde hoy, con esta introducción, va a comenzar a saber dividir. Y el grado que queremos alcanzar con cada uno de ustedes en London es un grado de que la gente pueda admirar lo que usted está aprendiendo de parte de Dios y darle gloria a Dios, porque ya se acabó el tiempo de la ser analfabeto bíblicamente hablando. Amén. Entonces, el Salmo 1 no se llama Salmo 1 porque fue el primer salmo que se escribió. El Salmo 1 lo pusieron así como la puerta estrecha o la puerta que le va a abrir el camino a los demás salmos. Ella dijo que los salmos lo escribieron varias personas y que hay como 30 salmos que se quedan sin nombre de autor. Eso se le llaman los salmos huérfanos. David escribió la mayoría de los salmos, 70 o 90, algo así. Salomón escribió también poquitos. Moisés escribió uno. Una de la oración de Moisés fue recogida como los salmos. Se cree aún en un nivel muy profundo que el mismo Adán escribió salmo. Y cuando se dice escribió, lo escribió en su tiempo y lo recopilaron para esto. Moisés escribe el Salmo 90, que entonces el Salmo 90 debería de ser el Salmo número 1, pero según la escritura y lo que se quiere enseñar, no da para ponerlo en la primera puerta. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que los salmos son poderosos. Hay salmos para cuando usted está enfermo, hay salmos hasta para hacer brujería. Usted diría, ¿cómo para hacer brujería? Sí, los demonios lo usan para leerlo al revés, se cree. Y yo sé que ustedes eran brujos en cantidad como yo. Yo sé que sí. Hasta los que van a ver estos videos eran brujos como yo. Y sabemos que en las puertas donde usted iba a hacer brujería para amarrar al novio, a la novia, para irse a viajar, porque quería hacer cosas, siempre había una Biblia, porque ellos siempre están trabajando de que para Dios. Y en el Salmo 23 o el Salmo 91 era uno de la mayoría. Ahora en la pandemia el Salmo 91 era que todo el mundo lo tenía, encontrando un pelito que siempre encontraba. Entonces, el Salmo 90 tendría que ser el Salmo número 1, pero no lo es. Entonces, en los salmos son espirituales. Usted ahí busca alabanza, ve lloro, ve recuperación, ve protección. Los salmos te elevan. Los salmos lo único que se le pone música y eso es tremendo. Cuando usted descubre, como va a descubrir en estas enseñanzas que nos van a traer, lo que es el significado real de los salmos, ya como vimos ahora en el Salmo 1, vamos a pasar de nivel. Así que yo les invito a todos a que estén pendientes si quieren ser unos evangélicos con conocimiento, para que sepan incluso orar, porque muchas veces usamos el Salmo 23 cuando necesitamos otra cosa, porque cada salmo de esto, y ustedes dirían, pero son solamente 150 salmos. No, recopilado en el canon de la Biblia hebrea, que es la que tenemos, hay 150, pero hubieron muchos salmos. Lo que pasa es que se cogen lo que quieren y tal. Hay muchos, en ese pueblo siempre se escribió cánticos. Entonces, ahí nosotros podemos ver, salmo en inglés, en hebreo es Tejilín, que es como canción, como lo dijo también la maestra. Así que vamos a ponernos en serio con esto, porque el salmo te va a elevar. Si alguna vez te levanta de madrugada y ya conoce los estudios que te vamos a dar aquí y busca los salmos, te vas a elevar a una, porque cuando nosotros nos elevamos estudiando los salmos y orando y sabemos orar según los salmos, vamos a poder meternos en un mundo espiritual diferente. Muchas veces nuestras guerras espirituales para orar, que no podemos tener una concentración en la oración, es porque no sabemos defendernos. Pero una vez que tú te conoces los salmos, sabes qué salmos usar, cuando tú estás desprendiendo energía en ti para atravesar un mundo espiritual a través de la oración en las peleas, y busca un salmo con el conocimiento, no hay demonio que te pueda detener. Y eso es lo que queremos implantar aquí. Que cuando tú vayas a orar y sientas, bueno, es que ahora mismo siento como que la atmósfera está cargada, siento como que no puedo orar, como que no me concentro. Y tú dices, me acuerdo que la maestra me dijo que en el Salmo 1 era esto y esto, que en el Salmo 50, que en el Salmo 30, lo voy a leer. Y ya con el conocimiento, la energía que tú estás depositando, no hay demonio, porque tú estás a través de un salmo que fue escrito o inspirado por Dios en un tiempo para enseñarnos a nosotros en este tiempo
tiempo y lo estás reflejando y va a haber otra cosa. Lo malo de nosotros los evangélicos, que somos tan haraganes. A mí me gusta más ver videos de gente bailando que leer la Biblia. Y soy que evangélico. Pero cuando te meta esto y rompa esa haraganería, los demonios tendrán que apartarse de ti porque eres un nuevo orador, de orar, de hablar con Dios y con conocimiento. Y este es el nivel que usted va a pasar, amado hermano, a través de estos estudios. Va a pasar, vuelvo y se lo digo. Otro punto que quiero, gracias al Espíritu Santo, cuando hay un versículo bíblico que nos enseña a nosotros a hablar ¿cómo? Con salmos, con salterio, con cánticos espirituales, ¿a que sí? ¿Cuánto pueden mover aunque sea su cabeza donde ustedes están y digan, yo leí ese versículo que dice que hablemos entre nosotros con salmos? Amén. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes hablan con salmos? No. Lo que nos está refiriendo el hablar con salmos es hablar agradablemente. Porque ahora mismo yo le estoy hablando a ustedes y le estoy hablando de los salmos y no le estoy hablando con los salmos escritos. Es para que usted sepa cómo debe de hablar. Incluso cuando hay una pelea, cuando hay discusión y usted habla con salmos, usted no va a tener problema. Marlene, ¿quería decir algo? Amén, perfecto, que es así, sí. La Biblia nos manda hablar con salmos, hablar, pero cuando nosotros los cristianos solemos, lo que pasa es que ahora se ha perdido un poquito la santidad de Dios en este tiempo moderno, pero debemos de hablar con salmos, que nuestro diálogo sean con gloria a Dios, amén, y esas cosas nos ayudan, amén, y nuestros hijos también lo portan, porque de hecho los otros días me sorprendí un poquito con Aurora, que ella me estaba contando lo que le pasó en el cole, y me dice, mami, había un cumpleaños y yo no pude ir, pero me guardaron la cajita de chuche, y me dice ella, gloria a Dios que me guardaron la cajita de chuche, y me volvió a repetir, gloria a Dios, mami, que me guardaron o sea, cuando nosotros hablamos así, los hijos también aprenden a hablar así, y también eso se refiere a la Biblia, amén. Amén. A eso, porque si nosotros diríamos, hablemos como con los salmos, diría hermana Mirquella, felices los hombres que andan, porque tuvo buena la definición en el término real, que en nuestra traducción está como bienaventurado, y ella explicó que no es bienaventurado, sino felices. Entonces, yo no le puedo hablar a usted con los salmos literales, sino como con los salmos, como dice, la niña ya dice, gloria a Dios por esto. Dar gracia en todo, eso es lo que se nos refiere cuando estamos hablando. Me dio un tropezón, gloria a Dios. Uy, gloria a Dios. Van a decir, pero ese loco, ¿cómo le está dando gloria a Dios porque se tropezó? Gloria a Dios porque me quedé sin trabajo, gloria a Dios porque tengo esta deuda que pagar. Gloria, eso es hablar, que de tu boca no salgan palabras corrompidas. Mira, esto va a ser importante. Yo le voy casi a dar de orden, escúchenme bien, porque quiero reprender cualquier espíritu que pueda entrar en su mente cuando llegue el día, que no va a ser el próximo jueves, pero cuando llegue el día otra vez de hablar de los salmos, que alguno ponga una excusa o se deje entrar una excusa de un espíritu para no venir a escoger esto. En este momento reprendo la carne y reprendo en el nombre de Jesús, que no tiene parte ni suerte, y que lo sacamos y que lo debilitamos, lo echamos fuera a cualquier espíritu que diga no, es que va a ser estudio de salmo, porque él sabe que va a haber un crecimiento espiritual potente en ti. Amén. Así que de esta hora queda sellado y bendecido el estudio de los salmos con el primer salmo, y que nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a coger y vamos a crecer y vamos a ser diferentes en Dios. Así que te bendigo a ti que vas a ver este video. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom. Que te bendiga.